Hola, mi nombre es Juan Proaño y el día de hoy voy a exponer acerca del evento cerebrovascular y malformaciones arteriovenosas. Primero, como una introducción, la enfermedad cerebrovascular, o también conocida como accidente cerebrovascular, es una urgencia médica de alta morbilidad y mortalidad. Este puede ocurrir cuando el flujo de sangre al cerebro queda bloqueado o cuando se produce un sangrado repentino. Esto nos permite clasificarlo en dos tipos. Primero tenemos el ACV isquémico, o también conocido como el infarto cerebral. Esto se produce cuando el flujo sanguíneo no puede llegar al cerebro debido a un tapón. Y también tenemos el SB hemorrágico, o también conocido como derrame cerebral, donde se produce por un sangrado súbito en el cerebro. Esta sangre que se escapa de los vasos sanguíneos hace presión y daña a las células cerebrales. Dentro de la presentación clínica tenemos varios signos y síntomas que pueden ser variables, pero los más representativos principalmente son la cefalea intensa. También puede presentarse el decaimiento o debilidad de la mitad de la cara, además de un brazo o una pierna. También puede presentarse diplopía, disartria, mareos e inestabilidad, por lo que su presentación clínica necesita un diagnóstico rápido y sobre todo un tratamiento que sea oportuno. Como primer punto tenemos la definición de la OMS en general sobre el concepto de ictus. Ictus, según la OMS, es un síndrome clínico que cursa con un déficit neurológico de comienzo súbito. Esto puede ser focal o global, de causa isquémica o hemorrágica, como les mencioné hace un momento. El concepto de isquemia principalmente hace referencia a una disminución del flujo cerebral sanguíneo. Dentro de los valores normales del flujo sanguíneo cerebral normal, es por encima de 50 mililitros sobre cada 100 gramos de tejido por minuto. Una vez que hay una disminución del flujo entre el 50% del valor normal y los 15 a 20 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, esto se les conoce como zona de penumbra isquémica, que ya les vamos a mencionar más adelante, y una disminución mayor de este flujo sanguíneo cerebral, es decir, por debajo de los 10 mililitros de sobre por cada 100 gramos de tejido por minuto, esto ya se lo conoce como infarto. Vamos a hablar más adelante. Aquí están tres conceptos que debemos recordar que son súper importantes, como les mencioné hace un momento. Primero tenemos el concepto de infarto o COR, que es la zona de tejido con necrosis celular secundaria a la isquemia severa. Esto significa que no se recupera tras la reperfusión, es decir, que ya pasó mucho tiempo, entonces el tejido ya está necrótico, por lo tanto no se puede recuperar. Como vamos a ver, aquí está una representación de estas tres palabras o tres conceptos que debemos tener en cuenta. Tenemos la zona de isquemia o la zona de penumbra, en la cual el tejido isquémico que está en riesgo de progresar a infarto, pero este tejido sí puede recuperarse tras la reperfusión. Por eso es muy importante que sea el paciente atendido lo más pronto posible para evitar complicaciones. Y también tenemos la oligoemia benigna. Este concepto significa que hay una zona cerebral con disminución del flujo sanguíneo sin daño tisular irreversible. Este es potencialmente recuperable si se restablece la perfusión a tiempo. Es decir, los conceptos que les acabo de mencionar, desde el de mejor pronóstico a peor pronóstico, sería primeramente la oligoemia benigna, seguido de la zona de isquemia o penumbra, y por último el infarto o COR, que ya es la zona de tejido que no se puede recuperar, que ya está necrótica y no se recupera tras la reperfusión. Para la técnica de imagen, dentro de las técnicas de imagen, tenemos varias. Principalmente tenemos la TC, la angiografía, también tenemos RM, tenemos la angio-TC y por último la angio-RM, que más adelante les voy a ir mencionando más específicamente cada uno de ellos. Aquí les presento algunas de las imágenes como ejemplo para que puedan observar. En la primera imagen tenemos una TC en la cual se observa una lesión isquémica aguda de la arteria cerebral media derecha. En la segunda imagen tenemos un aneurisma de la arteria carótida derecha y por último en la tercera imagen tenemos una lesión isquémica aguda de la arteria cerebral media derecha. La clasificación de los SB pueden clasificarse de diferentes maneras. Primero podemos clasificarlos por temporalidad. Dentro de la temporalidad podemos clasificarlos en ictus agudo, es decir, que presenta síntomas hasta las 6 horas, y también tenemos un ataque isquémico transitorio. Este presenta un déficit neurológico
dentro de la primera hora o antes de la hora sin lesión cerebral estructural. También tenemos una clasificación topográfica. Dentro de la clasificación topográfica podemos clasificarla como infarto o evento cerebrovascular de la circulación anterior, es decir, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior. También podemos clasificarlos con los SB de la circulación posterior, es decir, la arteria basilar o las arterias vertebrales. También existen infartos lacunares, que son oclusión de pequeñas arterias perforantes, y también los infartos frontera, en las cuales están entre zonas limítrofes entre territorios vasculares. También tenemos una clasificación etiológica en la cual se utiliza esta escala del TOAS. Esta clasificación etiológica nos permite clasificar al SB en enfermedad de gran vaso, enfermedad de pequeño vaso, por ejemplo, en el caso de hipertensión o diabetes, y también podemos clasificarlos en el cardioembolismo. Vamos primero con los infartos territoriales de la circulación anterior. Listo. Como recordaremos, la arteria cerebral anterior es la principal arteria que irriga la cara medial de los lóbulos frontal y parietal. Como podemos ver en esta imagen, en este esquema, está irrigando lo que es el lóbulo frontal y también el lóbulo parietal, especialmente en la zona medial de estos lóbulos. Además, de que también irriga al cuerpo calloso, las ramas perforantes de la arteria cerebral anterior también irrigan porciones de los ganglios basales, como el núcleo caudado y también el putamen, y también tenemos que irriga a la cápsula interna. Aquí, como vemos, los mecanismos causales más habituales del SB de la circulación anterior, principalmente es el cardioembolismo y el embolismo arterio-arterial, es decir, aterotrombóticos. Aquí les presento una TC en la cual hay un infarto bilateral de la arteria cerebral anterior. Como podemos ver, está afectando al lóbulo frontal. Ahora seguimos con los infartos territoriales de la circulación posterior. Estos principalmente se estudian mejor con la resonancia magnética. Estos igualmente pueden afectar a zonas irrigadas por las arterias, tanto la arteria vertebral, arteria basilar y también las arterias cerebelosas. También podemos clasificarlas según el segmento que estén ocupando, por ejemplo, el segmento proximal que afecta al bulbo raquídeo o a la base del cerebelo. La causa del infarto o SB en el segmento proximal va a ser principalmente la aterosclerosis o la disección vertebral, especialmente en jóvenes. En el segmento medio afecta la protuberancia o el pedúnculo cerebeloso medio. Dentro de las causas principales, igualmente es la arterioesclerosis basilar o enfermedad de pequeños vasos. Y por último, el segmento distal, en el cual afecta el cerebelo superior o la región temporo-occipital. Las causas del SB en el segmento distal principalmente son las embolias, sobre todo de origen cardíaco. Aquí presentamos una RM en la cual se ve un infarto pontino izquierdo. Como podemos ver en la imagen, aquí se muestra esta zona de hiperintensidad. Ahora vamos con el sistema perforante, en la cual existen los infartos lacunares. Estos infartos están compuestos por las arterias que penetran en el parénquima encefálico y que se originan en el polígono de Willis, en la arteria coroidea anterior y también en la arteria basilar. Las áreas afectadas principalmente por estos infartos lacunares son el tálamo, las cápsulas internas, la protuberancia y la región supralenticular. Como podemos ver en esta imagen, igualmente presentamos una RM en la cual en la primera imagen vamos a presentar en T1 que muestra una lesión hiperdensa en la cápsula interna compatible con una pequeña hemorragia cerebral en un paciente con hemiparesia motora pura. Como les mencioné, la hemiparesia está muy presente dentro de los síntomas más específicos y más característicos del SB. Tenemos la misma imagen tanto en T2 como en FLAIR. Ahora vamos a seguir con los infartos frontera. Estos infartos frontera ocurren principalmente en el límite entre los territorios vasculares cerebrales, donde el tejido está más alejado del suministro arterial y por lo tanto es más vulnerable a las reducciones de la perfusión.
Estos infartos frontera principalmente son causados por una hipoperfusión o también por un embolismo distal, perdón. Dentro de los tipos de los infartos frontera, tenemos primero los infartos internos que están entre las arterias perforantes y corticales, y también tenemos tanto los tipos corticales anteriores como corticales posteriores. El cortical anterior estaba entre las arterias cerebral anterior y cerebral media, y los corticales posteriores están entre las arterias cerebral media y las arterias posterior. Aquí les presento un esquema para podernos guiar, en la cual de color rojo se presentan los infartos frontera internos, de color azul los infartos corticales de anterior, que estaba entre la arteria cerebral anterior y la media, y también los infartos cortical posterior, que estaba entre la cerebral media y la cerebral posterior. Aquí está otra imagen en las que se presentaba igualmente infarto frontal, infarto frontera cortical anterior. Como les mencionaba, aquí está una RM en flare axial, y también aquí presentamos en la T2, en la RM, igualmente un corte axial, en la cual, como les mencioné, el infarto frontera anterior está entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Ahora vamos con otro tipo de imagen. Como les mencioné, también es utilizada la TC simple, que esta es la prueba inicial más usada, tanto por su disponibilidad, por su rapidez y sobre todo por el tiempo utilizado, a diferencia de la RM, que es mucho más demorada. La TC simple permite principalmente diferenciar entre que sea un ictus isquémico a un ictus hemorrágico y descartar otras causas como son los tumores, hematomas. Principalmente esto nos podemos guiar midiendo las unidades Hounsfield. Entonces, aquí tenemos algunos signos que podemos encontrar principalmente precozmente de un infarto cerebral. Aquí, como les mencionaba, podemos presentar una hipodensidad del núcleo lenticular, también podemos presentar la pérdida del ribete insular, borramiento de los surcos, además de una hipodensidad parenquimatosa. Aquí está, como podemos ver en la imagen A, aquí está la hipodensidad del núcleo lenticular y el borramiento de los surcos corticales en el hemisferio izquierdo. Como podemos ver, aquí están las flechas de lo que les acabo de mencionar. En la imagen B podemos encontrar la hipodensidad del ribete cortical insular derecho, y en la imagen C, igualmente en la TC simple, podemos identificar aquí una leve hipodensidad del territorio silviano derecho. Ahora vamos con una TC de perfusión. La TC de perfusión se obtiene a partir de la realización de cortes rápidos sobre el parénquima cerebral adquiridos de forma inmediata. Esto es inmediatamente posterior a la administración del bolo de contraste por vía intravenosa, lo que nos va a generar varios mapas hemodinámicos. Como podemos ver en la imagen, nos van a generar varios mapas hemodinámicos que son el TTM, el BSC, el FSC y el TP. Esto lo que nos va a permitir la TC de perfusión es que nos permite identificar el core del infarto, que ya les había mencionado anteriormente el concepto, y también la penumbra isquémica. La penumbra isquémica es principalmente por el flujo sanguíneo cerebral. Se realiza aquí un mismatch positivo, es decir, que el volumen sanguíneo cerebral es menor al flujo sanguíneo cerebral, o al mapa hemodinámico TTM, indica un tejido que es aún salvable. La utilidad de la TC de perfusión es que nos permite identificar un SB muy tempranamente, por lo que es muy útil para identificar la causa, para identificar el lugar de la lesión y poder actuar rápidamente. Como les mencioné, es súper importante que actuemos en el menor tiempo posible para evitar cualquier complicación. Vamos con otro tipo de imagen que tenemos aquí, la angio-TC. La angio-TC tiene una alta sensibilidad para detectar las oclusiones arteriales agudas. Es imprescindible, sobre todo junto a la TC simple, para evaluar a los candidatos que se les puede realizar, sobre todo la trombectomía mecánica. La angio-TC nos permite principalmente valorar la permeabilidad arterial desde la aorta hasta el cráneo.
además de la circulación colateral, que es clave para el pronóstico y decisión terapéutica. También nos permite valorar cuando existe una enfermedad aterosclerótica en la aorta y en otros grandes vasos, y también nos permite identificar zonas infartadas con reconstrucciones del parénquima cerebral. Como podemos ver en la imagen, presentamos una angio-TC en la cual la arteria carótida derecha y la arteria cerebral media derecha desaparecen ya que están ocluidas. No se ve el flujo que llega a través de la carótida interna derecha y también a través de la arteria carótida, perdón, la arteria cerebral media derecha. Entonces están ocluidas y se pudo ver a través de la angio-TC su oclusión. Seguimos con la RM, como les comentaba hace un momento, es la más sensible y la específica de todos los métodos de imagen. Comparándola también con la TC, es mucho más sensible y específica para determinar ya sea un infarto cerebral o un derrame cerebral y con su causa. Esta, la RM, está indicada principalmente en un ictus de origen que es incierto, es decir, que no conocemos la causa que fue la causa del infarto o el derrame cerebral, es decir, el ictus isquémico hemorrágico. También está indicada para los infartos vértebro-basilares, como les mencionaba hace un momento, sobre todo para los infartos o derrames cerebrales de la zona o circulación posterior, es mucho más útil la RM. Y también la caracterización de los infartos supratentoriales. El protocolo de la fase hiperaguda. Primeramente se pedirían las secuencias de difusión, también se pediría el T2 flare, también se puede pedir el T2 y también las angiográficas. Como podemos ver en la imagen A, aquí tenemos una lesión hiperintensa en secuencia T2 que está localizada principalmente en los núcleos laterales del tálamo. Como podemos ver aquí, aquí está encontrada una zona de hiperintensidad. Vamos con la imagen B, que en la imagen B, en cambio, presenta una imagen de restricción en secuencia de difusión. Esto nos confirma la imagen previa, que tenemos una evolución aguda a subaguda. En la imagen letra número C, presentamos una TC. En cambio, en la TC presentamos aquí, como podemos ver, está una hipodensidad córtico subcortical en la región temporal del lado izquierdo, como podemos ver en la imagen. No sé si se logra ver la flecha. Tenemos la imagen B, en la cual presentamos una RM. La RM presentamos una lesión hiperintensa en secuencia T2 que se encuentra localizada en el vérmix del cerebelo. Y por último, tenemos aquí la imagen E, que igualmente se encuentra en cambio en una secuencia de difusión en la cual se identifica un foco de alteración de la señal a nivel del vérmix cerebeloso, lo cual restringe el mapa ADC que les había mencionado hace un ratito, compatible con un infarto ya sea agudo o subagudo. Seguimos ahora con la trombosis venosa cerebral. La trombosis venosa cerebral es una causa muy rara del ictus o el SB, menos del 1%, con síntomas que son muy variables y pueden ser inespecíficos. La trombosis venosa cerebral afecta sobre todo a mujeres en relación a 2 a 1 en comparación con los hombres, sin factores de riesgo vascular, además de que sí pueden existir otros factores de riesgo, como por ejemplo en mujeres jóvenes, el uso de anticonceptivos orales. Con respecto a la anatomía, tenemos aquí una anatomía primeramente superficial, en la cual se encuentran las venas corticales y también las venas anastomóticas. Aquí se encuentra principalmente la vena de Trolar, que es superior, y la vena del ave, que es la inferior, y demás de la cerebral media superior. Aquí vemos la vena de Trolar. Como vemos en la imagen, está un esquema de el sistema venoso. Y también tenemos el sistema venoso profundo, que son las venas que se encuentran en la línea media. Estas drenan la sustancia blanca profunda, los ganglios basales y el diencéfalo. Principalmente en el sistema venoso profundo encontramos las venas cerebrales internas y también el seno recto.
Ahora con la zona infratentorial se encuentran las venas cerebelosas y también las venas mesencefálicas. Estas drenan en el seno recto, en el seno petroso o en el seno tentorial. Los senos venosos durales, que es el sagital superior, el sagital inferior, el transverso y el sigmoide, drenan hacia la tórcula, que es la confluencia venosa de Erófilo. Y también tenemos los plexos venosos, que es el plexo venoso cavernoso, retroclival, petroso y occipital, que están asociados a la base del cráneo y a las estructuras vasculo-nerviosas. Aquí están algunas de las causas asociadas a la trombosis venosa cerebral. Como les mencioné, pueden haber muchas causas que pueden ser principalmente hormonales, por coagulopatías, por alteraciones hematológicas, también causas inflamatorias, infecciones, cardiopatías, neoplasias y también causas locales como infecciones, como tumores o traumatismo craneoencefálico también que pueden ser causa de la trombosis venosa cerebral. Para determinar la causa, podemos guiarnos en la tríada de Virchow, que es muy conocida, que consiste en el daño vascular, es decir, daño en el endotelio, ya sea por trauma, flebitis o un tumor. También se presenta la hipercoagulabilidad. Esto puede ser hereditario o también puede ser adquirido, además de la éstasis venosa, que es decir, un flujo lento o alterado de la sangre. Dentro de la fisiopatología, principalmente tenemos que la trombosis inicia en los senos durales y se puede extender a las venas corticales. Esto va a producir un aumento de la presión venosa, lo que lleva a su vez al edema cerebral y en casos graves puede provocar un infarto venoso con hemorragia. Ahora vamos con las manifestaciones clínicas de la trombosis venosa cerebral. Principalmente puede presentarse el síndrome de hipertensión endocraneal o intracraneal. Lo que va a ser el síntoma más característico de este síndrome es sobre todo la cefalea intensa, además del papiledema, el vómito, puede existir también mareo. Este, como les mencioné, pueden presentar signos y síntomas que no son muy específicos, por lo cual lo que les acabo de mencionar pueden confundirse con una hemorragia o también con con una migraña o una hemorragia subaracnoide. También puede presentarse como un síndrome neurológico focal en la cual hay un déficit neurológico y también puede haber crisis epilépticas. En los cuadros más graves sí afecta a las venas que son más profundas, siendo las que irrigan al tálamo y también al mesencéfalo. Y por último, el síndrome del seno cavernoso que va a provocar dolor ocular, va a provocar parálisis ocular, es decir, de los pares craneales, también puede provocar una proptosis y quemosis. Generalmente, este cuadro va a ser unilateral, pero puede extenderse hacia otro lado. Dentro de los hallazgos radiológicos más significativos de la trombosis venosa cerebral, en la tomografía computarizada tenemos que la TC va a ser la primera prueba que se la realiza en la mayoría de los casos, como les mencioné ya, tanto por su costo, por su disponibilidad y sobre todo por la rapidez que nos ofrece. Las limitaciones que tenemos con la TC es que solo detecta signos directos en el 30% de los casos. Los signos directos en la TC simple principalmente es la hiperdensidad venosa, que es visible en fase aguda, es decir, en los primeros días del cuadro. Aquí se puede presentar el signo del triángulo denso, que es una hiperdensidad del seno longitudinal superior, como podemos ver aquí en la imagen. Y también tenemos el signo de la cuerda, que en cambio es una hiperdensidad de las venas corticales trombosadas. Como podemos ver, aquí está el signo de la cuerda, que es la hiperdensidad de las venas corticales trombosadas. Aquí, como podemos ver en las flechas de las imágenes. Y los signos indirectos que nos va a presentar la TC es un edema, un infarto venoso, que sobre todo mayormente es hemorrágico y también puede presentarse una hemorragia intraparenquimatosa. Además de que estos son más difíciles de identificar cuando la trombosis es cortical o en regiones cercanas al hueso craneal, que ya vamos a hablar más adelante. Como podemos ver aquí en la imagen más grande, tenemos varias imágenes de la TC donde se muestra el signo de la cuerda, como les mencionaba, que es una hiperdensidad de las venas corticales trombosadas.
Ahora también tenemos la venografía por TC. En el caso de la venografía por TC, esta va a ser una técnica muy rápida y sobre todo que nos presenta sin artefactos de movimiento, permitiéndonos ver de mejor manera la imagen. También presenta una alta sensibilidad para detectar los defectos del llenado venoso, nos permite visualizar los senos y las venas trombosadas y junto con la TC simple es el método de imagen inicial que es recomendado para la sospecha sobre todo de la trombosis venosa cerebral aguda. Como podemos aquí ver en este caso es una venografía por resonancia magnética, ya que no encontré una imagen específicamente por TC, en la cual está el sistema venoso que les había mencionado, tanto superficial, tanto el profundo, para que puedan observar. Listo. Y por último también tenemos la resonancia magnética en el caso de la trombosis venosa cerebral. Esta va a detectar los cambios en la señal del trombo según su fase evolutiva. Bueno, la ARM es la prueba más sensible y específica para el diagnóstico de la trombosis cerebral. Como les mencionaba, detecta los cambios según la fase evolutiva. Primero tenemos una fase aguda que va a ir a partir de los 0 a 5 días del cuadro, en la cual el trombo en T1 se va a encontrar hipointenso y en T2 simula un flujo normal. En caso es necesario usar T1 con contraste para ver el defecto del llenado venoso y también tenemos otras dos fases que va a ser la fase subaguda que es mayor a 5 días y el trombo se vuelve hiperintenso tanto en T1 como en T2. Y por último tenemos la fase crónica que es decir, dura más de 15 días y en este puede haber una recanalización parcial y el trombo puede ser isointenso o hipointenso en todas las secuencias. En este caso, aquí les presento una imagen en la cual está una RM en secuencia T1 que nos muestra una hiperintensidad, como pueden ver en el lóbulo occipital, en el seno sagital superior, que corresponde a un trombo fresco, es decir, este se va a encontrar en la fase aguda, ya que puede ser isointenso o también isointenso en T1 y, como les mencionaba, en T2 puede presentarse hipointenso. Listo, aquí tenemos otra imagen. Aquí presentamos una trombosis aguda de una vena cortical frontal anterior derecha, como podemos ver aquí la imagen. La imagen A va a ser una TC que muestra una hiperdensidad de la vena cortical frontal derecha, que aquí, como les decía, está presentada el signo de la cuerda que ya les mencioné anteriormente. Esto está asociado sobre todo a un hematoma subcortical. En la imagen en la imagen B podemos en cambio presentar aquí igual eh, la la hiperdensidad, como les mencionaba, que puede presentarse el signo de la cuerda y también que está sobre todo relacionado a un hematoma subcortical y a una hemorragia subaracnoide. Ahora vamos con el ictus hemorrágico. Como les mencionaba, había el ictus isquémico y el ictus hemorrágico. En el caso del ictus hemorrágico es el tipo de ictus menos común. Como les comenté, este ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y sangra dentro del cerebro. En cuestión de algunos minutos, las células del cerebro empiezan a morir y las causas principales del ictus hemorrágico es principalmente un aneurisma que se rompió provocando la hemorragia, una malformación arteriovenosa o también puede ser provocada por la ruptura de la pared arterial. Este va a representar el 15% de todos los DCB y se divide en una hemorragia intracerebral que va a presentarse en los 2 tercios de los casos y también se presenta la hemorragia subaracnoide, que es la menos común, que representa el 1 tercio de los casos. Aunque este se diferencia del ictus isquémico, sus síntomas pueden ser similares, como les mencioné al principio, por lo que la imagen neuroradiológica es la que nos da el diagnóstico preciso, porque los signos y síntomas presentados en el SB son muy generales y no nos permite identificar si el ictus es hemorrágico o isquémico. Primeramente tenemos una hemorragia intracerebral, en la cual es un sangrado dentro del parénquima cerebral como tal. Como podemos ver aquí un esquema, está el sangrado, la hemorragia dentro del parénquima cerebral.
Esta hemorragia puede ser macroscópica o también puede ser microscópica. La macroscópica sobre todo va a presentarse con síntomas agudos y que son de alta gravedad, mientras que la microscópica va a ser más insidiosa, de una presentación mucho más lenta, silenciosa y como les mencioné, de una evolución más lenta. Aquí tenemos una imagen intracerebral, como podemos ver aquí, la TC, en la cual se presenta una zona muy amplia de hiperdensidad. Y aquí está el esquema, en la cual se presenta el área de la hemorragia en el parénquima cerebral. También tenemos la hemorragia intraparenquimatosa que se presenta como un déficit neurológico que este va a progresar en algunos minutos o incluso horas. Este puede provocarse de cefalea intensa, pero sus síntomas se parecen a los otros tipos de los ictus, por lo que el diagnóstico clínico es muy difícil. Como les mencioné, todos los signos y síntomas no son muy específicos para determinar la causa o el tipo de SB específico. Este tipo de hemorragia, la hemorragia intraparenquimatosa, tiene un pronóstico muy grave con alta mortalidad en los primeros días y pocas personas tienen una recuperación completa. Como podemos identificar, aquí está en la imagen igualmente de la TC, en la cual se presenta una hemorragia intraparenquimatosa del lado izquierdo, una zona muy amplia de la lesión hemorrágica que se presenta una lesión hiperdensa. Ahora vamos con el manejo radiológico. La hemorragia intracraneal es espontánea, por lo que significa una emergencia, siendo la TC sin contraste la prueba más usada, sobre todo, como les mencionaba, por su disponibilidad y por su rapidez. La resonancia magnética también es útil, sobre todo para detectar los sangrados previos o lesiones estructurales que no se pudieron ver con la TC, ya que con la RM tenemos una imagen mucho más nítida, pero como les mencioné, la TC es mucho más rápida y el tiempo de acción debe ser muy rápido en el caso del paciente. Una vez detectada la hemorragia, se pueden realizar otros estudios adicionales, como la angio-TC que les había mencionado, indicado. También se puede realizar una RM con contraste, es decir, con gadolinio, para identificar la causa, especialmente si el paciente es joven, si el paciente no tiene hipertensión o si la hemorragia tiene características que no son muy comunes o son atípicas. Como les mencioné, dentro de los factores de riesgo o los microsangrados pueden ser causados por la hipertensión o la diabetes, por lo tanto es importante descartar esto. El volumen del hematoma es un marcador pronóstico clave. Cuando existe más de 30 mililitros se asocia con mayor mortalidad del paciente. La combinación con la escala de coma de Glasgow es muy importante porque esto nos permite estimar la mortalidad hasta los 30 días más o menos. También el signo del punto en estudios con contraste nos sugiere que existe un sangrado activo y un mayor riesgo de la expansión de esta hemorragia o sangrado. Y también la arteriografía convencional se usa solo cuando otras pruebas no invasivas no aclaran la causa o si se necesita tratar una lesión vascular conocida. Ahí está indicada la arteriografía convencional. Con respecto a lo que les mencionaba, el signo del punto. Aquí tenemos una imagen. En la imagen A tenemos una TC sin contraste que nos muestra un hematoma intraparenquimatoso agudo en la zona occipital derecha. Como podemos aquí, está la zona occipital derecha con el hematoma con extensión intraventricular. Vemos que es intraventricular. Y en la imagen B, la angiografía por TC demostró un foco hiperdenso, como pueden ver aquí, en la periferia del hematoma. Este es el signo del punto, que corresponde al vaso sangrante con una extravasación del medio de contraste. La hemorragia intraparenquimatosa puede clasificarse igualmente. Puede clasificarse en hiperaguda, en subaguda e incluso en crónica. La hemorragia hiperaguda puede ir de 0 a 24 horas, aunque otras bibliografías nos mencionan que pueden ir de 0 a 12 horas. En la TC va a encontrarse una imagen hiperdensa con unas unidades Hounsfield que van más o menos de las 30 a 60 unidades Hounsfield, que a veces en la RM pueden presentarse como una lesión hipointensa en T1. En T2 va a presentarse de forma hiperintensa por la oxihemoglobina.
También tenemos una hemorragia aguda que va a ir de las 12 horas a los 3 días, en la cual la molécula de hierro involucrada es la desoxiemoglobina. En la hemorragia aguda, en la TC va a haber una densidad mucho más alta que va a ser de 80 a 100 unidades Hounsfield más o menos por un coágulo que es retráctil. En la ERM vamos a tener señal baja en TC por T2, perdón, por la desoxiemoglobina y esto va a provocar un efecto de más importante. También tenemos la hemorragia subaguda que va a ir de 4 días a un mes en la que la TC en la densidad disminuye progresivamente, que puede volverse incluso isodensa, y en el caso de la ERM también tenemos otra clasificación, en la cual la hemorragia subaguda se puede volver a clasificar como una hemorragia subaguda precoz, en la que la metahemoglobina intracelular va a aumentar la señal en T1, pero la metahemoglobina extracelular, en el caso de de la hemorragia subaguda, pero tardía, va a aumentar la señal en T1 y también en T2. Entonces, como resumen, la subaguda puede clasificarse en subaguda precoz, que la metahemoglobina intracelular aumenta la señal en T1 y en la subaguda tardía, en cambio, se aumenta la señal en T1 y en T2. En este caso puede haber una restricción en difusión en un realce periférico con contraste. Y también tenemos la hemorragia crónica, que la presentación ya es mayor a un mes, en la cual la TC nos presenta una imagen hipodensa que tiende a desaparecer, y la RM, en cambio, tenemos cambios glióticos malásicos, que nos también puede presentarse posibles calcificaciones o una cápsula residual. Aquí les presento un cuadro que nos da un resumen muy fácil de entender de todas las clasificaciones de las hemorragias intraparenquimatosas con su tiempo de presentación, la molécula de hierro involucrada y cómo es la presentación tanto en la TC como en la RM, tanto en T1 como en T2 y la restricción de la difusión. Como podemos ver en la imagen de aquí, tenemos un hematoma cerebral agudo que, como les mencionaba, la hemorragia aguda va a ser más o menos del primer a los 3 días más o menos, en la cual la TC en la imagen A se define como una lesión ocupante del espacio homogéneamente hiperdensa, como les mencionaba. En la TC va a presentarse una hiperdensidad, en la cual si ponemos aquí las unidades Hounsfield, más o menos como es una hemorragia aguda, puede presentarse más o menos de 80 a 100 unidades Hounsfield. En las imágenes En la imagen B, en la RM muestra una señal variable que se encuentra hipointensa en el flare, se presenta isointensa en T1 y en la T2 vemos que se encuentra marcadamente hipointensa en la secuencia ecoplanar. Aquí tenemos otra imagen en la cual en cambio tenemos un hematoma subagudo periventricular, una hemorragia subaguda, recordemos que se clasificaba o que se presentaba dentro de los 4 días al un mes más o menos, en la cual presentamos aquí la secuencia T1, en la cual la presencia subaguda iba a presentar una hiperintensidad en T1, en T2 igualmente podemos ver que se encuentra una hiperintensidad y en el flare también intensidad. Como se encuentra una hiperintensidad tanto en T1, en T2 axial y también en flare, podríamos decir que se trata de una hemorragia subaguda tardía, ya que recordemos que en la hemorragia subaguda tardía se iba a encontrar hiperintenso tanto en T1 como en T2. Aquí tenemos algunas de las causas intraparenquimatosas, sobre todo la hipertensión arterial, angiopatía amiloide cerebral, malformaciones vasculares, coagulopatías también puede presentarse debido a aneurismas, vasculitis o tumores, e incluso en algunos casos por el consumo de drogas. También tenemos la hemorragia subaracnoide. La hemorragia subaracnoide es más frecuente, sobre todo en mujeres que en hombres, con una relación más o menos de 1,6 a 2 en comparación con los hombres, de 1,6, 2 sobre 1. Este, la hemorragia subaracnoide también se presenta mayormente en la raza afroamericana, que en comparación a la raza blanca o mestiza, en una proporción de 2 a 1.
La hemorragia subaracnoidea clínicamente se caracteriza sobre todo por una cefalea brusca. Es como algunos pacientes nos mencionan o nos dicen que el dolor es tan súbito, es tan intenso como que les hubiera caído un rayo. Entonces la cefalea es muy brusca, muy intensa, en la cual podemos encontrar también la rigidez de nuca, que puede seguirse de trastornos del nivel de conciencia y también déficits focales. Dentro de la TC, igualmente es la primera prueba de elección para determinar el diagnóstico, en la cual la sensibilidad va a ir variando dependiendo en el tiempo que se le realice al paciente la TC. La TC va a tener una sensibilidad del 100% más o menos en las primeras 12 horas. En las primeras 24 horas va a bajar al 90% y disminuye al 50% a los 7 días más o menos por el aclaramiento del líquido cefalorraquídeo. Entonces la sensibilidad va a ir disminuyendo, por lo que se debe realizar lo más pronto posible. La TC también nos permite identificar hematomas, edema cerebral e incluso hidrocefalia, pero puede presentarse falsos positivos como edema cerebral grave o muerte cerebral, que puede simular a una hemorragia subaracnoide. Aquí tenemos un esquema. Aquí tenemos una imagen de una TC en la cual vemos una hemorragia subaracnoide, la localización de las cisternas e incluso las fisuras afectadas. Como podemos ver, aquí está la imagen de la TC y un esquema más específico, más detallado, en la cual nos presentan sobre todo la cisura interhemisférica frontal basal, que se encuentra en la zona media. También tenemos la cisura silviana, la cisterna interpeduncular, cisterna ambiens, que está aquí, y también la cisterna silviana del lado izquierdo. Esto en TC. Para clasificar la hemorragia subaracnoidea tenemos una escala bastante útil que principalmente va del grado 0 al grado 4. Entonces, aquí vemos una imagen en la cual en el grado 0 Fisher no hay ninguna evidencia de sangrado, por lo cual no hay una hemorragia subaracnoidea. En el grado uno, bueno, en este caso encontré dos, la escala de Fisher modificada, en la cual iba de un grado 0 al grado 4, pero en este caso la imagen que encontré va del grado 1 al grado 4. En el caso del grado 2, aquí hay una mínima o poquita sangre que nos determina la hemorragia subaracnoidea. Como podemos ver en la imagen, número 2, hay sangre difusa fina con una capa de menos de 1 milímetro medida verticalmente. Entonces, como podemos ver en la imagen, es una medida súper pequeña, por lo cual es una mínima o fina hemorragia subaracnoidea. El grado 3, perdón, en la cual se presenta un coágulo grueso cisternal, que este en cambio va a medir más de 1 milímetro, que igualmente fue medido verticalmente. Igualmente se encuentra en ambos ventrículos laterales. El grado 4 tenemos una hemorragia subaracnoidea gruesa, por lo cual en el caso del grado 3 y grado 4 hay un llenado completo de más de una cisterna o una cisura. Entonces, vemos que puede presentarse tanto del tamaño de la hemorragia como el lugar de afectaciones que afectó la hemorragia. Entonces vemos que en el grado 3 y en el grado 4 ya hay una hemorragia, no, en el grado 4 hay una hemorragia interventricular en ambos ventrículos laterales, mientras que en el grado 3, claro que hay una hemorragia subaracnoidea gruesa mayor a 1 milímetro, pero en este caso no hay una hemorragia interventricular. En el grado 4, como podemos ver en la imagen, hay un hematoma parenquimatoso y hemorragia intraventricular. La etiología y los patrones de sangrados de la hemorragia subaracnoidea tiene varias causas, pero la causa más frecuente es el traumatismo craneal, sobre todo sangre en surcos superficiales de la convexidad, cerca sobre todo del lugar de fracturas o de contusiones, o debido al traumatismo causado. En algunos casos también puede aparecer en zonas frontovasales o en la fosa media, pero sin trauma evidente, lo que puede dificultar el diagnóstico del paciente. La causa no traumática más común es la ruptura de un aneurisma cerebral en el 85% de los casos que no hayan presentado un traumatismo cráneoencefálico. Aquí igualmente les presento un cuadro
en el que nos menciona tanto las causas no traumáticas del sangrado según el patrón de la hemorragia subaracnoidea, debido al patrón que va a seguir la hemorragia. Como podemos ver aquí, la hemorragia en cisternas centrales con extensión difusa periférica, sin extensión difusa periférica y también en surcos periféricos de la convexidad. Ahora vamos con el patrón localizado en las cisternas centrales supracelares con extensión difusa periférica. Bueno, aquí principalmente lo que es más utilizado y lo más importante es la angio-TC, que es muy importante para identificar los aneurismas ya que presenta una alta sensibilidad. Las complicaciones que pueden presentarse en estos casos es el resangrado, que se va a presentar más o menos en el 10-15% en las primeras 24 horas. Otra complicación que puede encontrarse es la hidrocefalia por mala reabsorción del líquido cefalorraquídeo y también puede producir un vasoespasmo debido a la inflamación vascular por la sangre en el espacio subaracnoideo, que esto va a ser la causa principal de isquemia cerebral, pero tardía. Aquí les presento una imagen. Es de una mujer de 67 años que presentó cefalea intensa de inicio repentino. Aquí, como podemos ver en la imagen A, la TC sin contraste nos va a presentar un patrón difuso de la hemorragia subaracnoidea con extensión hacia las cisuras de Silvio y también a las zonas ventriculares. En la imagen B, en cambio, tenemos la imagen de la angiografía computarizada. Como les mencioné, la angio-TC es súper importante para identificar sobre todo los aneurismas. En este caso, la angio-TC no nos mostró ninguna anomalía vascular causal y la imagen C, en cambio, tenemos la angiografía de la carótida interna frontal izquierda, obtenido igualmente el mismo día, no mostró una anomalía vascular causal. Y por último, tenemos la imagen D, que está la inferior derecha, en la cual la angiografía de la carótida interna izquierda, obtenida 8 días después de la primera, de la angio-TC realizada, muestra un aneurisma de 2 milímetros. Aquí está. Listo. Aquí nos permite ver un aneurisma de 2 milímetros en la arteria comunicante anterior, que está aquí donde nos marca la flecha, y la paciente se sometió a un procedimiento, perdón, de espiralización del aneurisma. Entonces podemos ver que según el tiempo que va pasando, incluso puede variar la imagen, como en el caso de esta paciente, que varió el día del que se presentó la paciente, a los 8 días vemos que la imagen cambió. Ahora vamos con el patrón en cisternas perimencefálicas y en cisternas basales inferiores. Aquí está la sangre limitada a las cisternas que se encuentran alrededor del tronco encefálico, principalmente las cisternas basales inferiores, sin extensión a la cisura interhemisférica, la cisura de Silvio o los surcos de la convexidad. Otros hallazgos que podemos encontrar es que puede haber una mínima sangre intraventricular por redistribución de líquido cefalorraquídeo, como ya les mencioné, y la causa más frecuente es un sangrado venoso espontáneo, pero es importante decir que tienen muy buen pronóstico, además de que existe una baja tasa de resangrado o también de hidrocefalia y el vasoespasmo. Vamos ahora con el patrón en surcos periféricos de la convexidad. Esto va a ser localizada, la hemorragia o sangre localizada en surcos de la convexidad y en la cisura de Silvio. En este caso no hay sangre en las cisternas de la base, tampoco en los ventrículos cerebrales. Con respecto a la frecuencia, no es muy común, es poco común, sobre todo cuando no hay trauma, y representa más o menos el 7% de las hemorragias subaracnoideas espontáneas. Como les mencioné, la causa principal en este caso es el trauma cráneoencefálico. Pero dentro de las causas más frecuentes, según su edad, tenemos que en los menores de 60 años hay un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y en mayores de 60 años hay una angiopatía amiloide cerebral. Aquí tenemos un caso en la cual nos presenta una trombosis venosa cerebral con hemorragia subaracnoidea como forma de presentación. En la TC inicial se detectó una hemorragia, aquí está. En la hemorragia se presentó una hemorragia subaracnoidea con signos de sangrado en la cisura interhemisférica
que está aquí mostrada en la TC de la imagen A, y en los surcos de la convexidad izquierda asociados con signos de edema cerebral difuso frontal izquierdo. Como podemos ver en esta otra imagen, en la imagen C y D, se presenta la imagen del sangrado en la TC. Ahora vamos con los aneurismas cerebrales. Los aneurismas cerebrales son dilataciones focales en las paredes de las arterias. Igualmente aquí tenemos varios grupos. Se presentan los aneurismas saculares, que son los más importantes y los más frecuentes. También encontramos los aneurismas fusiformes y por último los aneurismas disecados. Aquí como podemos ver una imagen, los tres tipos de aneurismas que ya vamos a mencionar más detalladamente. Primeramente tenemos los aneurismas saculares, que son dilataciones que pueden ser redondeadas o incluso lobuladas en la pared de una arteria. Sobre todo se presentan en la bifurcación del polígono de Willis y se va a presentar como una pared debilitada, es decir, va a producir un adelgazamiento o ausencia de la túnica media, compuesta solo por la íntima y la adventicia. Se puede clasificar según su tamaño, en la cual el aneurisma pequeño va a medir menos de 10 milímetros, el aneurisma grande de 10 a 25 milímetros y los gigantes más de 25 milímetros. Entonces, también podemos clasificarlos por su localización, en la cual el 90% de los aneurismas sobre todo se presentan en la circulación anterior, en la cual un 30-35% está en la arteria comunicante anterior, el 30% sobre todo en la carótida interna, también la cerebral media y por último la basilar distal, que como podemos observar según el porcentaje, no es muy común. Los aneurismas saculares, sobre todo en las manifestaciones clínicas, es bastante difícil de detectar, pues la mayoría de los pacientes son asintomáticos, por lo que la mayoría de casos no se detecta en vida, sino más bien en caso de las autopsias. Los síntomas más frecuentes puede ser una hemorragia subaracnoidea, el síntoma o la presentación más común de estos aneurismas. También puede provocar una compresión local tanto del tercer par como el sexto par. La paralización o compresión del tercer par puede ser provocado por un aneurisma de la arteria comunicante posterior y cuando hay una parálisis o compresión del tercer y sexto par, es decir, el oculomotor y el abducens, puede provocar, en cambio, puede ser producido por un aneurisma de la carótida cavernosa. Otros síntomas que pueden presentarse son cefaleas, crisis epilépticas, isquemias, incluso puede ser causado por tromboembolismo, como les mencioné, que no, la mayoría de los pacientes no presentan ningún tipo de síntomas. En el caso que les presento aquí, tenemos una dilatación sacular en la unión donde convergen tanto las arterias cerebrales anteriores en consonancia con el aneurisma de la arteria comunicante posterior. Listo. Para el diagnóstico radiológico del aneurisma sacular, principalmente la técnica que se utiliza mayormente y es la técnica principal, es la angiografía por sustracción digital. Esto debido a que tiene una alta precisión, pero es invasiva y la disponibilidad es muy baja, es decir, no se encuentra muy disponible. Esto se usa principalmente para la planificación terapéutica y también tenemos los métodos no invasivos más utilizados, principalmente la angio-TC, que es preferida en el caso de que exista hemorragia subaracnoidea y la angio-RM en casos sin sangrados asociados. Para el tratamiento tenemos algunos tratamientos, pero principalmente el más recomendado es la oclusión mediante la colocación de un clip quirúrgico y la embolización endovascular. Aquí tenemos un caso en el cual se realizó igualmente, primeramente, como les mencioné, la angiografía por sustracción digital, pero es un método muy invasivo. Aquí tenemos una angiografía por sustracción digital, tanto en vista AP como lateral. En la imagen A tenemos un sistema carotidio derecho sin ninguna alteración. En la imagen B tenemos el sistema carotidio izquierdo que muestra una fístula carótido cavernosa en el segmento cavernoso de la arteria carótida interna izquierda con dilatación del seno intercavernoso. Como podemos ver, el lado derecho no está afectado, pero el lado izquierdo sí. Y en la imagen C tenemos una vista lateral que muestra una fístula carótida cavernosa de alto flujo, como podemos ver en la imagen, y una dilatación de la vena oftálmica superior del mismo lado. Como podemos ver, acá está la dilatación de la vena oftálmica
la vena oftálmica, esta flecha que está acá arriba, y la otra flecha que nos presenta la fístula carótido cavernoso. Dentro de los hallazgos que tenemos en las imágenes, en los aneurismas saculares, principalmente tenemos que en la TC puede presentarse una lesión extraaxial, ya sea, como les mencioné, puede ser redondeada o lobulada y se presenta hiperdensa. También puede encontrarse posible calcificación en aneurismas que ya van a ser grandes y también en el caso de la TC que se realice con contraste, puede haber un realce con contraste, excepto si hay trombosis parcial o total. En la RM hay una ausencia de señal si hay un flujo rápido, aunque la imagen va a ir variando según el flujo que tenga la imagen. Entonces, puede provocar una ausencia de señal si hay el flujo rápido o una señal heterogénea con un flujo lento o turbulento. La trombosis puede alterar la señal según el estadio del coágulo y también puede haber un realce en el caso de que se realice la RM con gadolinio, especialmente útil con secuencias que son más específicas. Las técnicas angiográficas avanzadas, tenemos la angio-TC multicorte, principalmente que tiene una alta resolución espacial y temporal y sobre todo muy precisa, además de la angio-RM, que tiene muy buena resolución para visualizar la anatomía vascular sin contraste invasivo. Como podemos ver aquí, tenemos un aneurisma gigante carótido oftálmico. Aquí tenemos varias proyecciones para poder identificar el aneurisma. En la imagen A y B tenemos una TC sin contraste y con contraste que demuestra una lesión frontovasal izquierda. Como podemos ver en la imagen, que mayormente se ve mejor en la imagen con contraste. Se ve aquí el aneurisma que podemos ver aquí con bordes bien delimitados. En este caso es una forma lobulada más que redondeada que capta intensamente el contraste, como les mencioné, tiene un realce cuando se administra el contraste. Y en el caso de la imagen C y D, tenemos en cambio un corte coronal de la RM, consecuencia ponderada en densidad protónica. Y en la imagen D tenemos en T1 con contraste de gadolino. Aquí tenemos una señal en el interior del aneurisma por flujo lento o por saturación. Y por último, también tenemos una arteriografía convencional en esta imagen que podemos ver igualmente el aneurisma que está bastante grande y la reconstrucción tridimensional a partir de una angiografía rotacional. Como les mencioné, en este caso el aneurisma gigante va a medir más de 25 milímetros. Ahora vamos con el otro tipo de aneurismas que va a ser el aneurisma fusiforme. Estos aneurismas fusiformes también son conocidos como ateroscleróticos. Estas van a ser formas extremas de ectasia arterial provocada por la arteriosclerosis. Es frecuente que presenten trombos intraluminales y que de sus paredes se originen arterias perforantes. Esto sobre todo afecta a personas mayores y clínicamente van a provocar un efecto compresivo, va a provocar una isquemia por trombosis mural y también una hemorragia, aunque raramente se puede encontrar. Dentro del diagnóstico radiológico, en la TC vamos a encontrar un vaso ectásico con morfología fusiforme u ovoide, además de áreas hiperdensas que también pueden estar calcificadas y también puede haber una luz permeable con intenso realce tras el contraste. Como les mencioné, como les indiqué en el caso anterior, puede haber un realce con el contraste en el caso de la TC y también de la RM. En la RM, en cambio, vamos a tener una señal heterogénea por trombosis, también puede haber flujo lento y calcificación. En este caso, las paredes con apariencia laminada en capas, que van a ser trombos en distintos estadios, y va a estar sobre todo rodeado de un halo hipointenso en la secuencia T2. Y por último, la angiografía, que es un aspecto variable según el grado de la trombosis que esté presentada. Aquí tenemos una imagen de una RM en secuencia T2 con un corte sagital en la cual hay un aneurisma en la arteria basilar. Aquí está más grande la imagen para que podamos identificar el aneurisma de la arteria basilar en T2 y en la imagen de la derecha, en cambio, tenemos una dilatación fusiforme de la arteria basilar con oclusiones de calcio. Como les mencioné, puede haber calcificaciones también. Entonces, debido a la arteriosclerosis, con trombosis parcial y también existe una hipoplasia de la arteria vertebral del lado derecho. Ahora seguimos con los aneurismas disecantes. Los aneurismas disecantes, en cambio, van a ser
una ruptura de la íntima arterial y esto va a provocar que se forme un hematoma mural subintimal que puede estrechar la luz, que va a hacer una estenosis o incluso puede formar un aneurisma disecante si el hematoma se extiende y separa la adventicia. Es importante diferenciar con el pseudoaneurisma, ya que el aneurisma disecante va a provocar una dilatación o va a hacer una dilatación contenida dentro de la pared arterial, mientras que el pseudo o falso aneurisma es un hematoma que rompe la pared y es contenido por tejidos blandos, comunicándose con la luz vascular. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos el aneurisma de una R. Los aneurismas disecantes, hay una lesión que va a ser, sobre todo, se caracteriza por ser bien definida, que va a tener una intensidad mixta de alrededor de 3 centímetros en la región temporal derecha, con vacío de señal que representa áreas de señales hiperintensas en T1, estrechamente relacionadas con la bifurcación de la arteria cerebral media derecha. En este caso, como podemos ver, probablemente debido a un aneurisma gigante. Para mayor investigación, en este caso que les presento, el aneurisma gigante, es decir, que mide más de 25 milímetros, y en este caso se observa un efecto de masa local sin desplazamiento de la línea media. Aquí tenemos varios cortes en los cuales vamos a encontrar eh, la imagen de la RM tanto en secuencia T1 en un corte axial, la RM en T2 con un corte coronal y la RM en T2 con un corte sagital para determinar o identificar el aneurisma disecante, que más o menos mide, como dice aquí, de alrededor de 3 centímetros en la región temporal del lado derecho. Como podemos ver, aquí claramente está una zona bastante grande, es decir, un aneurisma gigante. Listo, ahora vamos con las malformaciones vasculares intracraneales. Las malformaciones vasculares se clasifican dentro de 5 grandes grupos. Vamos a presentar las malformaciones arteriovenosas piales, fístulas durales, angiomas cavernosos, telangiectasias capilares e incluso anomalías del desarrollo venoso. Primero vamos a empezar con las malformaciones arteriovenosas piales, que va a ser un conglomerado anómalo de arterias y venas sin lecho capilar interpuesto. Estas se distinguen como aferencias arteriales, nido arteriovenoso o incluso el drenaje venoso. Estas suelen ser únicas, es decir, eh, no son varias, pueden ser congénitas y afectan por igual a ambos sexos. En algunos casos pueden ser múltiples, como en el caso del síndrome de Rendu-Osler-Weber. Aquí tenemos unas imágenes para que podamos identificar la malformación vascular profunda temporo-occipital derecha. En este caso tenemos la imagen de una TC, tanto con contraste, que es la imagen B, y sin contraste, que es la imagen A. Aquí tenemos una lesión de densidad intermedia y parcialmente calcificada de morfología tubular localizada detrás del trígono. En la imagen C y D, en cambio, tenemos cortes coronales, pero con RM en una secuencia T2, en la cual vamos a ver una gran cavidad con ausencia de señal situada por delante de otra estructura constituida por múltiples imágenes puntiformes y lineales de ausencia de señal. Como podemos ver, aquí está en T2, en secuencia T2, en un corte coronal en la R. En la imagen F tenemos reconstrucciones en diferentes fases vasculares de adquisiciones en 30 de angiografía por RM con contraste con alta resolución temporal. Aquí podemos ver igualmente en las últimas imágenes que en cambio tenemos las arteriografías de la carótida izquierda y la arteria vertebral en proyección lateral. Listo, aquí como podemos ver, la carótida izquierda, carótida interna, perdón, muestra un aneurisma de flujo en la región de la arteria comunicante posterior, que también se encuentra en la imagen F, con reconstrucción en fase más precoz. También tenemos fístulas durales, que estas en cambio van a ser conexiones anómalas entre arterias meningias y las venas, perdón. Estos pueden ser los senos venosos, las venas meningias o piales, ubicadas en la dura madre. La etiología de estas fístulas principalmente pueden ser adquiridas en la mayoría de los casos, aunque en pocos casos pueden ser congénitas, y factores predisponentes de las fístulas durales pueden ser el traumatismo, pueden ser la trombosis venosa, también una cirugía craneal previa,
e incluso la neoangiogénesis reactiva. La localización más frecuente va a ser en un 55% en el seno transverso sigmoideo, en un 20% en el seno cavernoso, en el 14% en el tentorio, pero también puede provocarse en menor porcentaje, más o menos en un 8% puede presentarse en el seno sagital superior y un 3% en la fosa craneal anterior. Para el diagnóstico de imagen de las fístulas durales, igualmente tenemos la TC y la RM, que va a tener poca sensibilidad, ya que pueden ser normales en el caso de que no haya complicaciones y en algunos casos se pueden observar vasos que son anómalos en la superficie cerebral. También puede presentarse un seno transverso trombosado y en fístulas carótido cavernosas también puede presentarse el seno cavernoso prominente. Puede presentarse como clínica un exoftalmos y la vena oftálmica superior dilatada. En el caso de la angio-TC y la angio-RM ayudan a orientar al diagnóstico, pero pueden ser insuficientes. Y por último, la arteriografía cerebral con sustracción digital. En cambio, nos permite clasificar la fístula, además de que permite visualizar las aferencias arteriales e identificar el patrón del drenaje venoso. Aquí, como podemos ver en una imagen, tenemos una fístula carótido cavernosa izquierda. En la imagen A tenemos una TC sin contraste en la que se muestra el seno cavernoso y una vena oftálmica que está bastante prominente o dilatada, lo que iba a provocar clínicamente el exoftalmos, como les mencioné. En la imagen B, igualmente, en cambio, tenemos la TC con contraste, en la cual se realza mucho más la presencia de la vena oftálmica superior dilatada. Y en la imagen C, en cambio, tenemos una arteriografía de la carótida externa que presenta una multitud de pequeños ramos meningios de la arteria maxilar interna que opacifican una fístula en la pared del seno cavernoso. Esto va a acabar drenando en las venas oftálmicas superior e inferior, empeorando el caso del paciente. Ahora vamos igualmente, el tipo de drenaje determinará el riesgo de las complicaciones neurológicas que presente el paciente con estas fístulas, dependiendo de que exista o no hipertensión venosa o reflujo venoso cortical. El tratamiento activo, el principal es excluir la fístula y técnicas utilizadas, las más comunes, tenemos la embolización endovascular, la cirugía, la radiocirugía y a veces puede combinarse varias de estas técnicas que les acabo de mencionar. Para la clasificación de las fístulas durales, podemos utilizar la clasificación de Cogna, eh, que esto va a estar relacionado con el tipo de drenaje que les había mencionado, que esto va a determinar el riesgo de las complicaciones que tenga el paciente. Tenemos un tipo o grado 1, en la cual la localización de la fístula va a ser en el seno dural y el tipo de drenaje va a ser anterogrado en el seno. Tenemos el tipo 2, que va a subclasificarse en tipo 2A, 2B y 2A más B. Entonces, en el grado 2A o tipo 2A, tenemos la localización en el seno dural y el tipo de drenaje, que hay un reflujo en el seno. En el 2B se mantiene la misma localización, pero el drenaje va a ser en el reflujo a la vena cortical. El 2A más B, la localización sigue siendo la misma, pero en cambio hay un reflujo en el seno y la vena. En el tipo 3, la localización cambia, en este caso se presenta la fístula en la vena cortical y el tipo de drenaje va a ser la vena cortical sin ectasia. El tipo 4 lo único que va a cambiar es el tipo de drenaje, que va a ser una vena cortical con ectasia, y por último el tipo 5, que va a ser una vena cortical, el tipo de drenaje en las venas perimedulares. Ahora con otro tipo de malformación arteriovenosa, tenemos los angiomas cavernosos, que también son conocidos como los cavernomas. Estos cavernomas van a ser lesiones vasculares que están compuestas por espacios sinusoidales que están recubiertas de endotelio, sin parénquima cerebral entre ellos. Están rodeados principalmente por una pseudocápsula gliótica con depósitos de hemosiderina, y esta es la malformación vascular más frecuente, aunque en porcentaje no es muy común con respecto a la población. Dentro de las malformaciones vasculares es la más frecuente. Como podemos ver, afecta al 0,5 al 0,7% de la población. Estos suelen ser superatentoriales en el 80%, principalmente, sobre todo en los lóbulos frontal y temporal, y en la fosa posterior son más comunes en la protuberancia y en el cerebelo. Las manifestaciones clínicas que va a presentar
los cavernomas son sobre todo crisis epilépticas, puede presentar déficit neurológicos focales, cefaleas, pero la mayoría son asintomáticos, entonces son muy difíciles de detectar. Los angiomas cavernosos o cavernomas para el diagnóstico radiológico principalmente podemos utilizar la angiografía cerebral, que son angiográficamente ocultos, es decir, que tienen un flujo muy bajo y en menos de del 10% de los casos puede verse una leve captación en fase capilar o venosa. También tenemos la TC, que en la TC vamos a encontrar unas lesiones isodensas, perdón, o moderadamente hiperdensas. Puede presentarse una calcificación, pero puede haber poco o nulo realce con contraste. Como podemos ver en esta imagen, tenemos una lesión de forma redondeada con los bordes levemente bien definidos. En esta parte vemos que no hay unos bordes bien definidos, en la cual hay una extensa tinción de la hemosiderina que les había mencionado y el edema circundante. Entonces, aquí tiene las características del cavernoma, como les había mencionado, la hemosiderina y que está rodeado por el edema alrededor de la hemosiderina. Aquí está la hemosiderina y el edema. Tenemos aquí la presentación del ARM, que va a ser la técnica más útil, pues a permitirnos identificar mejor la lesión, que va a encontrarse como una lesión bien delimitada, lobulada o con morfología en palomitas de maíz, como se le conoce también. Se va a encontrar una zona central con señal mixta, que es los restos hemáticos en distintos estadios, y también puede presentarse el anillo de hemosiderina con baja señal en T2. Como les había mencionado, aquí tenemos una RM en T1 y en T2 en corte axial. Ahora vamos con la telangiectasia capilar. La telangiectasia capilar son agrupaciones localizadas de capilares dilatados que se interponen entre tejido cerebral normal. Esto se considera una forma benigna de malformación vascular y su ubicación más común es en el tronco cerebral, sobre todo en el puente o protuberancia. Para el diagnóstico de imagen, la TC usualmente no se ven estas telangiectasias en la TC. En la RM, en la secuencia T2, se observa una hiperseñal mal delimitada. Con gadolinio puede mostrar realce leve en forma punteada o en forma de cepillo que indica la presencia de capilares digitales. Y en otras secuencias complementarias pueden mostrar una baja señal, no por sangrado, sino por flujo lento con la desoximoglobina. Aquí tenemos igual un caso en el cual la RM en secuencia T1 con la administración del medio de contraste, que es el gadolinio, se presenta una imagen con características de la telangiectasia capilar en el puente, como les había dicho, que es la ubicación más frecuente. Aquí tenemos un corte axial, un corte coronal también y un corte sagital para identificar mejor la telangiectasia capilar, pues como les mencioné, la TC usualmente no es utilizada, puesto que no se ve bien la lesión. Aquí vemos la lesión en la protuberancia, que era la ubicación más habitual. Aquí está la imagen mucho más grande para poder observar que tenemos la RM ponderada en T1 sin contraste. Ahora tenemos las anomalías del desarrollo venoso, que estas van a ser estructuras venosas normales que siguen un trayecto anómalo, pero que drenan en el parénquima cerebral normal. Estas no son verdaderamente consideradas como malformaciones vasculares. Como les dije, son estructuras venosas normales. Las características anatómicas de estas anomalías del desarrollo venoso están compuestas por venas medulares dilatadas que convergen radialmente hacia una vena colectora central, además de que drenan al sistema venoso superficial o una vena subepenimaria. Y la ubicación más frecuente de estas anomalías van a estar en la sustancia blanca profunda, que van a estar adyacente al asta frontal y al cerebelo, y las manifestaciones clínicas normalmente son asintomáticas y descubiertas de forma incidental en estudios de imágenes, sobre todo de control, por ejemplo. En algunos casos puede causar cefalea, puede causar incluso convulsiones, déficit neurológico, hemorragia y usualmente es secundaria a un cavernoma ya adyacente, como les había mencionado, que ya es otra anomalía que ya acabamos de mencionar. Aquí tenemos una imagen en la cual las venas intracorticales y superficiales drenan hacia el sistema venoso profundo
Y también es importante notar que la ausencia focal de las venas corticales recubren el territorio de drenaje y se encuentra la presentación del desarrollo anómalo del desarrollo venoso anómalo. Para el diagnóstico por imagen, podemos utilizar la TC con contraste, en la cual se observan como puntos o líneas delgadas hiperdensas que convergen hacia una vena colectora, como ya les había mencionado. Esta vena puede visualizarse parcialmente o a lo largo de los varios cortes. Sin contraste, estas anomalías suelen ser desapercibidas, pues no se ven. En la RM aparecen como estructuras tubulares sin señal por el flujo rápido, con flujo lento o saturación pueden mostrar alta señal no trombótica. En la secuencia T2 normalmente es común ver la línea de alta señal paralela a la vena colectora que corresponde a los espacios perivasculares con líquido cefalorraquídeo. Con contraste se realzan intensamente con un patrón clásico de cabeza de medusa, como les había mencionado. Y es decir, esto, el patrón de cabeza de medusa significa múltiples venas que convergen hacia una vena central. Aquí tenemos todas las RM con gadolinio, pues sin contraste, como les menciono, pueden pasar desapercibidas, que convergen hacia una vena central. Tenemos tanto la proyección en corte sagital, en corte coronal y en corte axial. Aquí tenemos una malformación aracniforme del drenaje venoso con un importante ramo colector sulcal a nivel del lóbulo frontal derecho, el cual está íntimamente asociado con una malformación venosa cavernomatosa. Como les decía, está sumamente relacionado a los cavernomas, que presenta área de señal similar a la metahemoglobina en su región central y de hemosiderina en su periferia, que eran las características principales del caverno. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos y hasta luego.